Bueno, lo último No lo último del serial que se va extendiendo y que va teniendo nuevas vertientes. Claro, que cuantas más cosas se van descubriendo, se van sabiendo, pues más consecuencias va teniendo lo que se sabe. Lo último de la tarde del día de ayer es la dimisión, como hemos contado, del número 2 del Partido Socialista de Navarra, del PSN, el vicesecretario general Ramón Alzorriz. El argumento o la razón que él expuso es que su novia, su pareja, trabajó en Servinávar, esta empresa constructora que hasta ahora sabíamos que era de Anchón Alonso y que desde ayer sabemos con este escrito de la UCO que en realidad es de Anchón Alonso y de Santos Sardán, aunque Santos Sardán lo niega, pero bueno, el escrito de la UCO es la novedad de estas últimas horas. La dimisión es porque su novia trabajó en esa empresa hasta el año pasado, hasta el año 2024, y porque no se lo había comentado a María Chivite hasta el día de ayer. Y cuando ayer Alzorriz, esta es la versión que él mismo dio, cuando Alzorriz se lo comenta a María Chivite, que sepas que esta constructora, pues mi pareja, mi novia, estuvo trabajando hasta el año pasado, pues ella entiende que ha perdido la confianza, o sea que ha habido ahí un fallo de confianza, y le invitó a él mismo a que compareciera ante la prensa y él mismo dijera la razón por la que presenta su dimisión. La señora Chivite ha dicho: quien tenga que caer, que caiga, y ha indicado a los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra que estudien si se pueden personar en la causa que está abierta en el Tribunal Supremo. Antes de escucharos a vosotros sobre este asunto, quiero saludar a Uxue Barcos, que fue presidenta del Gobierno de Navarra hasta el año 2019 y que preside, si yo no me equivoco, Geroa Bai, que es uno de las formaciones políticas que forma parte del actual Gobierno de la señora Chivite. Señora Barcos, buenos días. Hola, buenos días, Egunon. No presido Geroa Bai. No presido Geroa Bai. Pero en estos momentos soy miembro de Geroa Bai, pero no estoy en la presidencia. Bueno, ¿cómo de grave le parece lo que se va conociendo, lo que se va sabiendo sobre Santos Sardán, sobre Servinávar, etcétera? Bueno, lo que nos están apuntando el auto del juez en los informes de la UCO, y veremos efectivamente qué dice de las actuaciones que se están llevando como consecuencia de ello, graves, muy graves. Estamos hablando de un caso, parece claro, de corrupción interna que afecta a un partido y que tenemos que saber qué ramificación ha podido tener en las administraciones y, por lo tanto, en el dinero público, en el dinero de todos los ciudadanos. ¿Usted tampoco sospechó nunca del vínculo de Santos Sardán con esta empresa Servinávar? No, de ninguna manera, lo hemos sabido ahora, y yo creo que es verdad que Santos Sardán lo ha negado, pero es verdad también que al calor de los hechos que hemos vivido ayer en Navarra, yo que no soy tan joven, estaba escuchando antes el programa, pues recuerdo perfectamente aquellos casos que dolorosísimamente, lo digo como Navarra, vincula a mi tierra, vincula a mi comunidad con estos casos de corrupción. En aquel momento Urralburu, Otano, fíjese, Antonio Aragón, Roldán, que es verdad que no tuvo que ver, pero que arrancaba un poco la trama ya, la vinculación, aquello fue dolorosísimo, y miserable. Estamos hablando de fondos públicos, de la seguridad de la autovía en momentos que ETA estaba sembrando dolor y terror, y de allá se manipularon fondos. Pues la verdad es que, en fin, te retrotrae a aquellos tiempos y la indignación es tremenda. En mi tierra la indignación es tremenda. Voy a aclarar a los oyentes que no nos escuchaban a las 8 de la mañana, a diferencia de Uxue Barcos, que veo que sí estaba escuchando, que cuando yo dije ayer, que he contado a los oyentes que cuando ayer Rufián dice lo de los corruptos premium y los corruptos cutres, creo que dijo, ¿no? Rufián lo que estaba diciendo es: el PP tiene muchos más casos de corrupción que el Partido Socialista. Es verdad que el PP tiene casos de corrupción en su historia para aburrir, pero yo decía que los que no son tan jóvenes como Rufián igual recuerdan que el PSOE también tiene los suyos, y en concreto en Navarra, Urralburu, Javier Otano, ahora menciona Uxue Barcos, es verdad, Roldán, que también empezó todo allí. O sea que casos de corrupción hay para aburrir. Desgraciadamente. Y esa es una asignatura. Desgraciadamente, sí. No es una cuestión de al peso de quién tiene más, es algo frente a lo que tenemos que estar de una manera convencida, conjunta y definitiva. ¿Y esta empresa Servinávar, cómo de conocida era entre quienes se dedican a la política o quienes están en las administraciones públicas? O sea, ¿era una empresa de la que se sabía sus vinculaciones con Anchón Alonso, que estaba presente siempre o se presentaba a todos los concursos? ¿Estaba en las conversaciones? Vamos a ver. En UTE, fíjese, en UTE con Acciona, quiero decir, Acciona ya es una empresa que yo creo que es conocida en todas las administraciones por su dimensión y por su potencia. Evidentemente es una empresa, insisto, que concurre en una UTE en lo que la obra pública, pues yo creo que conocemos desde hace décadas, pues con otras grandes empresas, y por lo tanto en ese sentido, y además en proyectos muy diferentes, ¿no?
Algunas de las adjudicaciones, lo cuentan en las crónicas, se producen en el gobierno anterior al de Chivite, es decir, en el gobierno que usted... Sí, de hecho, el mismo informe de la UCO en el auto se recoge perfectamente que seguramente la primera obra es en el seno de mi gobierno. Pero bien, son concesiones que lógicamente se llevan a cabo con toda limpieza y con toda normalidad. He de decir más, en mi gobierno, porque a veces he oído en estas horas de mucho revuelo en mi gobierno el Partido Socialista no solo no estaba, luego esta trama urdida, si era el objeto, no tenía cabida. No solo no estaba, sino que es que estaba en la oposición y me la hicieron bien dura, por cierto, Por lo tanto, es, como digo, una circunstancia que atañe, yo diría, al conjunto de las administraciones, el mirar y el velar porque cualquier actuación se haga con total limpieza y con total honradez. La dimisión del número 2 del Partido Socialista de Navarra, que es la noticia de la tarde de ayer, ¿qué impresión le produce? Porque claro, el argumento que él da es que la novia trabajó en Servinávar, que tampoco es un delito, ni por supuesto, ni tener novia ni que tenga trabajo, quiero decir. Pero el hecho de que se ha quebrado la confianza con María Chivite porque ella no estaba al tanto de esa vinculación personal, digamos, o familiar. Sí, evidentemente es una dimisión, insisto, en el seno del Partido Socialista de Navarra y por lo tanto yo ahí no señalaré más porque les corresponde a ello y hasta donde me comentan ahora la presidenta Chivite va a hacer declaraciones esta mañana en la sede del Parlamento y por lo tanto entiendo que ella explicará. Pero hombre, queda una conclusión, ¿no? Falta de confianza y supongo que no dan validez a las declaraciones de Cerdán cuando dice que él no participaba en esta empresa. Uh-huh. Los anuncios, las medidas que ha anunciado la presidenta Chivite, ya no le entretengo más, que ha anunciado ayer, que son auditorías externas, ver si se puede personar la administración foral en la propia causa que está abierta en el Tribunal Supremo, ¿le parecen suficientes? ¿Sí? Bueno, y habrá que ver, como consecuencia de cualquier tipo de investigación, nosotros hemos apoyado también el que en el Parlamento de Navarra y como consecuencia de lo que se pueda dirimir en otras instancias, como hemos señalado, que no solo son auditorías externas, también es llevar a cómputos determinados proyectos para que la Cámara de Cómputos, que es, digamos, el Tribunal de Cuentas de Navarra, en cámara muy anterior, pero bueno, como digo, si de todo eso se dirimiera la posibilidad de responsabilidades políticas, que lo analicemos también en el Parlamento. Ahora apelo a la veteranía de la que antes hablaba Uxue Barcos, que además es periodista de formación, o sea, ya trabajan en los medios de comunicación como los oyentes, seguramente los veteranos al menos saben, los veteranos como yo mismo, quiero decir. Qué manera de llamarnos mayores, pero bueno, está bien, la veteranía es un grado, está bien. No, tenemos experiencia, además, apelo a la veteranía porque estamos asistiendo a una situación bastante inusual desde hace ya muchos años, pero que nos recuerda a otros momentos de nuestra historia en los que se empezaban a acumular revelaciones, casos, nombres, dimisiones. Y entonces, desde ese punto de vista, Uxue Barcos cree que el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de María Chivite están en condiciones de aguantar la legislatura entera viendo el panorama que ahora mismo tenemos delante. Yo creo que hay una diferencia en el seno del gobierno de Navarra sustancial, y es que ha habido y hay estabilidad política que no existe ciertamente en torno al gobierno Sánchez, que nos ha permitido a lo largo de estos 2 años de legislatura responder con seriedad y yo diría que además a las necesidades ciertas de la ciudadanía en forma de presupuestos, en forma de legislación que viene a apoyar pues las necesidades de la gente, de ayudas, de gestión, en fin, lo que hay que defender en este caso, por supuesto en ambos gobiernos, pero también de Navarra, con firmeza y con todo el rigor, es que esta trama, que insisto, es del Partido Socialista, a mí como Navarra me duele profundamente que se vincula una vez más a Navarra en todo este proceso, como digo, con todo el rigor y con toda la firmeza, determinar que no ha existido caso de corrupción que haya afectado al dinero público navarro. Esto es sustancial, poder trasladar con convicción y con serenidad al conjunto de la sociedad, y en eso nos vamos a centrar ahora. Ya el tiempo que le quede al gobierno de Sánchez no me atrevo a entrar, porque todos sabemos que aquí hay una variable que en toda la experiencia que podemos tener usted y yo no habíamos conocido, que es la capacidad de supervivencia de Sánchez. Si estamos ya en la 7ª, no lo sé. Uxue Barcos, gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día. Un placer. Gracias. Gracias. Lo mismo.